Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos a un episodio más en donde le haremos preguntas incómodas al rabino Moisés Chicurel. Y en esta ocasión hablaremos del Día del Perdón, es decir, Yom Kippur. Hola, rabino, ¿cómo está? Muy bien, listo para las preguntas incómodas. Empecemos entonces. Hola, rabino, pues muchísimas gracias por su tiempo, primero que nada. El Día del Perdón me parece que es el día más sagrado en el calendario hebreo, en donde todos los judíos van a la sinagoga y ayunan un aproximado de 25 horas. Me gustaría que primero que nada me explique un poquito de este día tan importante para luego empezar con las preguntas incómodas. Claro que sí. Bueno, como bien lo dices, es el día más sagrado, más solemne del calendario hebreo. Es el día en el que se obtuvo finalmente el perdón después de 3 etapas en las que Moshe Rabenu, Moisés, subió al monte de Sinai para pedir perdón por el pueblo que había cometido el pecado del becerro de oro. Finalmente se obtuvo el perdón en esa fecha. Y a partir de ahí quedó marcada la fecha del día 10 de Tishrei como el día para expiar y perdonar las faltas, los pecados del pueblo de Israel. Cuando teníamos el templo de Jerusalén, era un día donde se hacían además ofrendas muy especiales y todo el pueblo iba al Bet HaMikdash, al santuario de Jerusalén, para ser parte de uno de los rezos más emblemáticos y más fuertes del año. Hoy nos queda la reminiscencia de aquello y es un día en el que la inmensa mayoría de los judíos del mundo sí se siente identificado, sí se siente parte, y es un día donde la sinagoga está llena, donde están todos, donde están todas, y se siente una energía muy poderosa. En este día rogamos y pedimos que Hashem perdone nuestras faltas y sobre todo también es un día donde aprovechamos para hacer paz entre las personas que tienen conflictos, que tienen algún asunto pendiente, familia o amigos o socios que dejaron alguna cosa pendiente durante el año. Son fechas donde nos acercamos, nos perdonamos y de esa manera podemos conectarnos con el Creador, esperando que Él también nos perdone por las cosas que hicimos en nuestra propia contra durante el año. Ok, rabino, pues entonces empecemos con las preguntas incómodas. Okay. ¿Se supone entonces que una persona podría cometer faltas terribles a lo largo del año, como robar, mentir, por ejemplo, y llegando el día de Yom Kippur puede hacer el ayuno, cumplir de manera perfecta y entonces, según el judaísmo, ya va a ser perdonado por Dios? Muy buena pregunta. En principio hay que entender que según el judaísmo, cuando uno tiene una falta en contra de otra persona, solamente esa persona está capacitada para perdonar a quien hizo la ofensa. Dios no perdona los pecados o las faltas o los daños que hay entre personas. Aún así, en el momento en el que espiritualmente y en el momento en el que tenemos una puerta abierta para el perdón, sabemos que no nos podemos presentar ante el Creador del mundo a pedir perdón por nuestras faltas espirituales, religiosas, de manera incongruente. Entonces, es obvio que es el momento de también pedir perdón entre personas. Y, por otro lado, con las cosas que tienen que ver con el Creador del mundo, uno realmente debe de intentar hacer un cambio. Quizás no podemos cambiar todo de la noche a la mañana, y realmente es difícil, pero si uno viene a pedir perdón sin ningún tipo de intención de arrepentimiento, sin ningún tipo de intención de cambio y de transformación, es como aquella persona que hace su inmersión en la mikve, que hemos hablado en otras ocasiones de esto, en este baño ritual para purificarse, mientras tiene un ratón en la mano. Entonces, obviamente, no sirve. Puede ser que técnicamente estés presente, puede ser que técnicamente estuviste en el rezo, pero si no hay ninguna verdadera intención de cambio, pues es nada más un asunto social. Ahora bien, no por eso hay que dejar de venir,
Porque incluso la gente que puede ser que no tenía ninguna intención de cambio espiritual y no tenía ninguna intención de transformación, puede llegar a un momento de inspiración, y lo he visto muchas veces. En la sinagoga puedes ver a personas que llegaron y empezaron a platicar con el de al lado o con la señora de atrás y así, y de repente, 1 hora, 2 horas después de escuchar las melodías, los cantos, los rezos, de escuchar las palabras que se dicen en el templo, un par de horas después los ves llorando, entregados, con todo el corazón, con toda el alma, porque de hecho Kipur tiene tanta fuerza que causa eso, causa en muchas personas que solamente venían porque pues familiarmente hay que venir o por cualquier cosa, y en ese momento hay una intención de cambio, en ese momento algo sí se mueve en ti. Y la idea es que con respecto al creador del mundo, mientras hagas un pequeño cambio que sea real, ya eres otra persona. Y por eso yo siempre digo que no hay que estar negados ni cerrados. No hay que etiquetarte como alguien que es tal o cual cosa, o que te identificas solamente con algo específico y no con otra cosa. La oportunidad de cambiar y la oportunidad de transformar está en tener la apertura a mejorar. Y si escuchaste en ese momento algo que de verdad te haga tener la intención de cambio, entonces el momento espiritual es tan fuerte que puedes llegar en verdad a consolidar ese cambio por haber estado en ese momento y haber tenido esa transformación interna. Esa es la intención. Pero si de verdad alguien pasa como el agua, sin ningún cambio, sin ninguna transformación, sin ningún sentimiento profundo que le haya hecho moverse internamente, pues básicamente solo vino a estar. Claro, la intención es intrínseca, el viaje es hacia el interior. Ahora, hay otro sector de la población que teme al día del perdón en el aspecto del ayuno tan incómodo. A nadie le gusta privarse de comida y de bebida por tanto tiempo, y entonces por lo que optan, Rabino, es por quedarse en su casa a dormir. Perdón que lo diga así, pero en muchas ocasiones así es. ¿Qué significado tiene esto? ¿Cumple con algo o realmente pues estamos otra vez pasando el examen con 6? Bueno, en principio, y lo paradójico es que la gente que ayuna en su cuarto acostados lo va a pasar mucho peor, 1000 veces peor. El cuerpo humano, primero, la Torah nunca nos va a pedir hacer algo que esté en contra de nuestra salud. Pero el cuerpo humano, en general, cuando hay salud básica, no es de que va a ser algo cómodo ayunar 24 o 25 horas. No va a ser algo cómodo, pero tampoco te estás poniendo en un riesgo real de salud, obvio, mientras la salud básica así lo permita. Y cuando tú estás conectado, cuando llegas acá y de verdad estás conectado, no te da el tiempo. Simple y sencillamente tu servidor, ¿ok? Entramos aquí en el rezo de la mañana y de repente se nos está acabando Kipur y yo digo, ¿cómo puede ser que ya se nos esté acabando? No me alcanzó el tiempo. Me hubiera gustado más, me hubiera gustado tener un poco más de conexión, me hubiera gustado cantar más, o a veces simplemente estás tan metido en los cantos, en las oraciones, pero te das cuenta que el reloj ya te empieza a premiar porque ya nada más faltan 2 horas, 2 horas y media, y entonces te empiezas a apurar un poquito y hasta es un poco doloroso decir, híjole, tengo que apurar el rezo porque si no, no llegamos, sobre todo ahorita que no hubo cambio de horario en el país, que antes estábamos acostumbrados a que teníamos 1 horita más durante el día, ahora ya no la tenemos. Y yo lo que recomiendo es, si quieres disfrutar las cosas, lo que sea que hagas en la vida, hazlo en serio y lo vas a disfrutar y te va a pasar bien y te va a llenar el alma. Ahora bien, sí hay gente que no lo ve de esa manera y bueno, se quedan en su casa, a lo mejor un poco más tranquilos, y yo lo que les recomendaría es, por favor, por lo menos tengan un libro en la mano. Nosotros hace unos años hicimos una guía para poder hacer Kipur en la casa porque teníamos la pandemia y no había la posibilidad de realmente venir a la sinagoga para muchas personas. Entonces hicimos esa guía que incluso si vas a estar en casa por alguna razón, te puede ayudar a de verdad estar conectado y no sufrirla de esa manera. Pero esto es una gran enseñanza para la vida. Cuando haces las cosas a medias, realmente las vas a sufrir el doble, siempre.
Claro, estamos hablando de conectar y esa es la intención. Y si el ser humano no conecta con la intención de este día, entonces no está cumpliendo el objetivo. Y el principal perdedor, sin duda, es él. Pero va a decir ahora, híjole, estamos siendo negativos en esta entrevista, pero esa es la intención, hacer preguntas incómodas. Vamos. Si uno acude a la sinagoga, ¿de acuerdo? Pues la Torá normalmente se lee en hebreo. Y hay muchos judíos en el mundo que no entienden hebreo. Entonces la pregunta es, ¿se está leyendo y se está rezando algo que no se entiende en lo absoluto? ¿Cuál es el objetivo de esto? Muy buena pregunta de nuevo, y qué bueno que sean incómodas las preguntas, porque entonces representan de verdad dudas que muchas personas deben de tener. Y bueno, ahí vamos a tratar de entender que, de nuevo, sin duda, si para ti leer en hebreo y para alguien que no habla hebreo es tal cual como chino, para alguien que no entiende chino, tal cual, entonces solamente estás escuchando palabras extrañas, algunas en hebreo, algunas en arameo, y no tiene ningún sentido, y es probable que el resultado de aquello es que estés todo el tiempo volteando a ver el reloj y nada más, dijeron que hay que pararse, me paro, dijeron que hay que sentarse, me siento, y entonces luego sales y platicas y das la vuelta y regresas y te diste cuenta que solamente pasaron 40 minutos, entonces esto no tiene fin y entonces esto es un desastre. Entonces, si tú estás en una sinagoga donde no estás entendiendo las palabras que se están diciendo en las oraciones y para ti las oraciones solamente son palabras en idiomas ajenos, externos, extraños, que no significan nada para ti, pues no va a ser algo agradable y probablemente pierde por completo el sentido venir y acudir. Pero intentamos que no sea así. Realmente nosotros primero, como sefaradim, es decir, judíos descendientes de los judíos españoles, nosotros continuamos aún diciendo muchas partes de las oraciones en español. En español sí, español judío, mal llamado muchas veces ladino, pero en español judío, que la mayoría de las personas que venimos acá sí entendemos, e incluso tenemos partes de las oraciones que las decimos en español para que se pueda entender en verdad. Ahora, nosotros traducimos la mayoría de las partes que están en arameo, porque esas partes de las oraciones fueron establecidas originalmente en arameo para que la gente las pudiera entender, porque incluso en la época del Segundo Templo, la mayoría de las personas no hablaban hebreo bíblico, hablaban arameo, que era la lengua común en la época. Entonces, esa práctica se continúa haciendo hasta hoy en día, pero sobre todo vamos dando pequeñas explicaciones, porque el hebreo tiene una energía muy fuerte, y digamos que asumimos que una gran parte de las personas que vienen tienen, aunque sea un mínimo entendimiento del hebreo, de tal manera que puedan entender el sentido de lo que se está diciendo. Y si no, damos pequeñas explicaciones puntuales que nos toman 1 minuto, 2 minutos, para decir, en este momento vamos a hacer tal cosa, concentrémonos en expresar tal idea, tal sentimiento, y que cada quien piense y diga lo que quiere expresar con estas palabras. Y eso también abre mucho. Pero hay un punto más, las canciones y las melodías, que, como decíamos, la gran mayoría de nosotros sí somos asiduos al templo, a la sinagoga, en el día de Kippur. Entonces las conocemos y entonces nos identificamos. Y sí hemos acumulado a través de todos esos años algo de conocimiento. Y también lo que dijo el rabino el año pasado ya se nos quedó grabado. Y también lo que entendimos en la clasecita que fuimos ya entendimos un poquito más. Y por eso termino diciendo, si solamente vas a ser una persona que viene un ratito a Kippur, probablemente ese ratito no te la vas a pasar tan bien. Y por lo tanto, la recomendación de verdad es, hoy en día, acercarse al conocimiento que ha estado más a la mano que nunca. Y así como la pregunta es incómoda, la respuesta también lo va a hacer. Tú no puedes siempre aventar la responsabilidad de tu propia vida espiritual en los rabinos o en los hazanim, que son los cantores, o en las autoridades comunitarias. Así como tú te alimentas a ti mismo, también debes de alimentar tus conocimientos. Y por supuesto que si vas a decidir estar acá, disfrútalo, aprende un poco, toma algún libro o incluso hoy en día en internet o los videos que hacemos en el canal,
o los que hay de muchísimas personas que hacen un gran trabajo para poder acercar las ideas del judaísmo a la gente, aprendamos de esto. Y sí, la pregunta puede ser incómoda, pero la respuesta tiene que ser incluso más incómoda. La responsabilidad es de cada individuo y obviamente de los que lideramos la comunidad, tratar de facilitarles que ellos puedan, que cada uno, que cada una pueda aprender y mejorar. Pero no es una cosa de un día, no es una cosa de venir nada más un ratito, sino es una cosa de, ok, ya lo vas a hacer por la razón que sea, porque tu abuelita te obliga, porque si no, no vas a llegar a la cena, o porque de verdad tienes esa conexión que aunque sea en este día quieres venir, bueno, dedícale un ratito, dedícale un par de horas, unos días antes. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y qué significado tiene? Y de verdad lo vas a disfrutar, te va a nutrir y vas a salir de ahí creciendo y siendo mejor. Porque de eso se trata el judaísmo, de crecer como persona, y sin duda esa es la invitación siempre, acercarse, porque cuando uno conoce más, disfruta más todo lo que se va viviendo, cualquier ceremonia, cualquier rezo. Vayamos ahora al tema del ayuno, porque ayunar, bueno, ahora hay médicos que debaten sobre si ayunar es bueno o no, incluso hay ahora nuevas dietas que recomiendan ciertas horas de ayunos, pero rabino, el ayuno no siempre es positivo. Hay personas que se les puede bajar el azúcar, personas embarazadas o de la tercera edad. ¿Qué aplica con ellos? ¿Cómo resolver esta situación? Correctísimo. Entonces, como decíamos hace un momento, el judaísmo nunca le exige a la persona, la Torá, la ley del creador del mundo, nunca le exige a la persona que haga algo fuera de su salud. Solamente hay 3 cosas por las cuales hay que entregar la vida antes de romperlas. Son 3 transgresiones elementales, que es idolatría, asesinato o adulterio. Por ninguna de otro precepto de la Torá tienes que entregar tu vida. Muy bien. Entonces, si es así, ¿qué pasa con los ayunos? Cuando hay una persona que tiene un problema de salud real que le impide ayunar, entonces tenemos que volver a la esencia de por qué ayunamos, ¿sí? Nosotros ayunamos para recordarnos que no dominamos ni siquiera nuestro cuerpo. La alimentación es la capacidad de absorber energía externa a nuestro cuerpo que requerimos para poder tener la salud básica y la salud elemental. Y nosotros vamos en el mundo y vamos caminando y vamos hablando y vamos haciendo y diciendo como si fuéramos seres autónomos, poderosos o todopoderosos que podemos hacer, decidir y mover. Olvidando incluso que si tan solo unas cuantas horas no tuviéramos la comida, la energía externa que nos provee el universo, el creador del universo a través del mundo, no podríamos ni siquiera pensar, no tendríamos ni siquiera suficiente energía para poder elaborar bien nuestras palabras, y que no gobernamos ni siquiera nuestro cuerpo. El ayuno es bajar a la realidad para poder elevarnos también espiritualmente. Hay ayunos que tienen que ver con tristeza, hay ayunos que tienen que ver con recordar el dolor del pueblo judío. Este ayuno es para poner al cuerpo en su lugar y darle un poquito de espacio al espíritu. Y de verdad que no se siente cuando estás conectado, pero si de verdad esto puede poner en riesgo a alguien, entonces hay que ir con un médico y ver si un médico responsable que entiende la importancia de Kipur te dice tú no puedes ayunar, ¿okay? Entonces tampoco se trata de voy a comer normal, porque lo que quiero es que sea un día de reflexión y un día donde de nuevo me recuerdo yo a mí mismo que el cuerpo no es autónomo. Entonces voy a poder comer e incluso tomar, sobre todo si lo hago en espacios. En vez, generalmente es más recomendable, de nuevo, aquí hago un gran paréntesis, si alguien tiene una pregunta específica hay que buscar a un rabino calificado, que te pueda decir cómo en tu caso particular vas a poder comer o tomar. Pero en general se prefiere que vayas comiendo pequeñas cantidades y tomando o bebiendo pequeñas cantidades durante lapsos espaciados de tiempo, de tal manera que no vas a poner en riesgo tu salud, pero tampoco vas a tener sensación de saciedad. E incluso si comes
menos de estas porciones puede ser considerado que ayunaste halájicamente, en caso de la persona que así lo necesita. Entonces, por ejemplo, uno puede ir tomando suplementos líquidos que te van a dar energía, te van a dar carbohidratos, vas a estar bien, no vas a tener peligro ni de desmayo, ni de enfermedad, ni una persona embarazada que de verdad está en un tema de que se puede llegar a adelantar el parto por el ayuno. Eso es algo muy claro y muy real. Entonces esto es una garantía de que no suceda. E incluso ir tomando también agua o electrolitos, mucho mejor, en pequeñas cantidades que, bueno, de nuevo, no las voy a especificar para no dar pauta a que la gente vaya a tomar sus propias decisiones, pero acudan con su rabino real, certificado, o sea, un rabino real, no una persona con barba y sombrero, sino alguien que haya estudiado y que tenga un título rabínico para que les pueda decir qué es lo que tiene que hacer. E incluso en los casos donde médicamente se tiene que determinar que una persona debe de comer normal, porque de otra manera, en serio, tendría un riesgo a su salud, entonces puede comer normal, pero no va a comer en ese día lo que más le gusta. No te vas a comer el platillo que más te encanta o así, etc. Entonces hay reglas muy particulares para cómo hacer en este día para quien de verdad tiene un riesgo de salud. Y solamente termino con esta pregunta, hablando del criterio y hablando de la honestidad. Tener criterio en base a una fórmula honesta de vivir siempre va a llevarte al resultado correcto y a no equivocarte. Y no nada más en este caso, en muchos casos la Torah puede ser utilizada de manera incorrecta con ideas que pueden dar cosas o conclusiones falsas. Si alguien piensa que ayunar cuando no debe de ayunar es algo bueno, está destruyendo la Torah. Esta anécdota considero yo que es real, pero sí es una historia contada, no le quita su validez, de esta persona que fue con su rabino a decirlo y el doctor me está diciendo que no ayune en Kippur. Y entonces le dice el rabino, ok, tienes que comer de esta y de esta forma. Y dice, no, yo tengo 60 años ayunando en Kippur, yo no pienso romper Kippur. Le dijo, no, pero fíjate que en tu caso la Torah te pide comer y no ayunar. Y él dice, no, de ninguna manera, yo me voy a mantener firme, Kippur es Kippur, y los doctores son los doctores, y que se vayan por un tubo, yo voy a ayunar. Le dijo, bueno, haz lo que tú quieras, nada más quiero que sepas que este año no te puedo subir a la Torah, no te puedo subir al Sefer. Y él dice, ¿por qué? Si yo todavía soy un hombre piadoso y entregado. Sí, pero de tu religión, no del judaísmo. Tu religión tuya, personal, y tus creencias son contrarias a la Torah. Y eso es exactamente igual de idolatría que hacer otra cosa que está en contra de la Torah. Por lo tanto, yo no te puedo subir al Sefer Torah. Si a ti la Torah te dice, come, y no quieres comer por tus rollos, eso está fuera del judaísmo. Así es, criterio y honestidad. Y si nosotros hacemos las cosas así siempre, no nos vamos a equivocar, ni para un lado ni para el otro. El reformismo y los cambios a la Torah son tanto dejar de hacer lo que tienes que hacer como seguir haciendo lo que no deberías de hacer. Es exactamente igual de grave. Qué interesante. Me quedo con tantas cosas, me quedo con la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros con cumplir con sentido común, primero que nada, y luego con la intención de conectar, que ese es el objetivo. Finalmente, la verdad es que la oportunidad es para cada uno de nosotros. El hecho de hacer este viaje al interior, de conectar con Dios, de preguntar otra vez el sentido de nuestra vida, de revisar a la gente que hay a nuestro alrededor, a quién le debemos de pedir perdón y cuáles fueron nuestras faltas a lo largo del año, es una oportunidad de día que todos debemos de vivir con plenitud. Gracias, Rabino, por sus respuestas. Discúlpeme, por favor, por las preguntas incómodas. Y nos seguimos viendo en más episodios, ¿le parece bien? Claro que sí, y yo solamente voy a hacer una pregunta incómoda a la cámara. ¿Cuántos años llevas yendo a Kippur y ha sido exactamente igual? ¿Cuántos años llevas tomando un libro sin entenderlo? ¿Cuántos años de tu vida llevas ayunando, sintiéndote incómodo y sin entender por qué lo estás haciendo? A lo mejor es para que algún día de tu vida puedas decir, esto debe tener algún otro sentido, esto debe de tener alguna otra
profundidad. A lo mejor este año es el año donde vas a poder realmente sentirlo y donde vas a poder realmente aprovecharlo y donde vas a poder asumir la responsabilidad que tenemos todos nosotros de ser mejores. Y entonces sí, si somos mejores, sí merecemos ser perdonados. Si somos capaces de cambiar y de transformarnos, Hashem, el creador del mundo, con su amor, nos va a perdonar porque ve que vale la pena una vida que busca ser mejor. Ojalá que eso sea el mensaje final con el que nos vayamos de este video. No nada más en Kipur, pero especialmente en Kipur. No hacer lo mismo siempre, no hacer por hacer las cosas, sino absorber, aprender, nutrirse, cambiar, mejorar y transformarse. Gracias, Rabino. Muchísimas gracias por su tiempo y por su mensaje. Muchísimas gracias a ti por las preguntas incómodas, que siempre son muy bienvenidas y a la gente les encanta, y que podamos ojalá siempre intentar responderlas. Nos vemos la próxima.